tal, soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14 o 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era pues muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente, en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida, unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa, pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. Bienvenidas y bienvenidos a este programa en vivo Cuida tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre el acompañamiento en salud mental a comunidades indígenas. Antes de presentar a nuestra invitada especial, quiero aprovechar este espacio para honrar la memoria de Javier Bautista de la Torre, psicólogo y activista dedicado a acompañar a procesos comunitarios con comunidades indígenas, con personas, con familiares de personas desaparecidas y quien recientemente falleció por COVID. Dedicamos este programa a su memoria y a su trabajo. Y bueno, ahora sí, presento a nuestra invitada, la maestra Sol González Eguía, a quien agradecemos su presencia y tiempo para conversar el día de hoy. Sol es psicóloga social, maestra en estudio de paz y miembro de la consultora de Corazón a Corazón. Para hablar el día de hoy, es importante que recordemos que el cuidado de la salud mental de todas y todos es muy importante. Sol, ¿qué nos podrías decir sobre el cuidado de la salud mental en comunidades indígenas? Pues mira, creo que para hablar de ese tema tendríamos que empezar por hablar de qué es la salud mental, ¿no? Y bueno, dentro de las definiciones de salud mental creo que hay una propuesta de mirar la salud mental desde una postura de salud mental positiva, ¿no? Es parecido a la paz positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más complejo que solo la ausencia de síntomas o solo la ausencia de enfermedades. Tiene que ver con un desarrollo óptimo general de la persona en todos sus niveles, ¿no? Desde el psíquico, el emocional, el social, y yo agregaría también, bueno, el físico evidentemente, pero también agregaría el de la justicia, ¿no? Y el acceso a las posibilidades de ejercer los derechos a plenitud y el respeto a la dignidad, ¿no? Yo incluiría eso en la mirada positiva de la salud mental. Y bueno, en este sentido y en relación a las comunidades indígenas, creo que esto nos obliga también a pensar con detenimiento cuando hablamos de comunidades indígenas, de quiénes estamos hablando, ¿no? Hay una tendencia a generalizar y a colocar a las comunidades indígenas como en un mismo cajón, ¿no? Y
creo que estamos obligados a empezar a mirar la gran diversidad de comunidades y pueblos que hay y cómo cada uno tiene características diferentes y tiene también contextos diferentes a los que se enfrentan. Y si pensamos en esta mirada positiva de la salud mental, pues también es cierto que la promoción de la salud mental no puede ser igual para todas y todos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estos contextos diversos. Entonces, primero es que entender que la salud mental es diversa, ¿no? Dependiendo del contexto, y por otro lado que las comunidades no son todas iguales, ¿no? Y no tienen las mismas necesidades y no enfrentan los mismos problemas. Tenemos que empezar a nombrarlas, ¿no? Con nombre propio para poder hacer visible las necesidades y los retos a los que se están enfrentando. Claro. En hablando sobre estos retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas desde su diversidad, ¿podrías hablarnos un poco a qué es lo que se enfrentan? Bueno, mira, creo que sería importante, hay creo que ejes que guían esta comprensión de a qué se enfrentan las comunidades, ¿no? Y hay ejes generalizables como el tema de la pobreza, ¿no? Creo que para entender el tema de la salud mental estamos obligados a entender estos contextos desde la pobreza, desde las formas en que operan las opresiones también en estas comunidades. Hablo de racismo, sexismo, clasismo, etcétera. Desde temas como el despojo de sus territorios, cómo se ha ido introduciendo en las comunidades incluso la vergüenza hacia sus propias prácticas culturales. Han ido dejando, muchas de las comunidades han perdido el uso de la lengua, que también es fundamental, porque una manera de entender la salud mental de una comunidad pasa por cómo nombran y cómo miran el mundo, ¿no? Y lo miran y lo nombran, y cuando lo nombran es cuando podemos acompañar, ¿no? Y cuando hay una pérdida de toda esta cosmovisión, se vuelve mucho más complejo el acompañamiento, ¿no? Y bueno, están enfrentando todas estas problemáticas, ¿no? Y al mismo tiempo, esto es en lo colectivo, ¿no? Están enfrentando la ruptura de los lazos comunitarios, los conflictos comunitarios, que mucho tienen que ver con el intercambio, quisiera hablar de un occidente, ¿no? Que es esta parte del occidente racista, patriarcal, capitalista, que está abusando profundamente de las comunidades, ¿no? Que está negando toda la sabiduría que hay en estas comunidades. Entonces, se están enfrentando a eso en lo colectivo. Pero también hay expresiones sintomáticas en lo individual. Entonces empiezan a enfrentar problemáticas, bueno, no empiezan, ya tiene mucho tiempo, problemáticas como el alcoholismo, por ejemplo, las violencias, las diferentes expresiones violentas que hay. Y también empieza a haber otro tipo de sintomatología que tiene que ver también, yo creo, con este intercambio que hay con otros entornos. Me llama mucho la atención que en algunas comunidades las adolescentes, por ejemplo, las y los adolescentes empiezan a practicar cutting o este tipo de expresiones de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay que ver la salud mental en las comunidades desde lo colectivo y desde lo individual. Y creo que una parte importante de la salud mental para las comunidades indígenas que podríamos generalizar también es esta mirada colectiva de la salud, ¿no? Y no solo de las comunidades indígenas, yo me atrevería a decir, es una propuesta decolonial desde el sur, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de resistencia al individualismo, ¿no? Y a lo que rompe el tejido social y las redes de apoyo. Entonces también
hay que empezar a entender la salud mental desde lo colectivo, también para el acompañamiento y también para la búsqueda de alternativas, de solución al sufrimiento humano, ¿no? En este punto, entendiendo que parte importante también para hacer un acompañamiento con las comunidades indígenas que pueda abonar al bienestar emocional, es entender también esta mirada distinta sobre la salud, pensándolo desde lo colectivo. En las intervenciones y los acompañamientos que podemos hacer, personas que no somos indígenas, que no estamos en estas comunidades insertas, ¿hay algún riesgo o hay alguna forma de hacer este acompañamiento de una manera respetuosa, que dignifique, no que dignifique, más bien que sea digna para las personas y las comunidades indígenas? Sí, por supuesto que lo hay, ¿no? Yo te puedo compartir lo que hacemos desde la consultoría donde yo trabajo, ¿no? Tenemos como ejes, de corazón a corazón tenemos ejes importantes que tienen que ver con apostar a la calidad de los vínculos, por ejemplo. Nos parece fundamental, más allá de las sintomatologías individuales, creemos que la reconstrucción del tejido social y de la calidad de estos vínculos puede transformar la calidad de vida y la salud mental. Esto porque además las comunidades, sobre todo estas comunidades indígenas, tienden a moverse desde los vínculos, ¿no? Que es lo que principalmente se ha afectado cuando introducimos ideas externas, por decirlo de alguna manera, y aquí me gustaría como hacer este énfasis de, a mí no me gustaría hacer una contraposición entre el conocimiento desarrollado por Occidente, digamos, y el conocimiento que hay en las comunidades indígenas. Más bien, me gustaría hacer una llamada de atención de que no hay un conocimiento más o menos válido, ¿no? Son conocimientos que hay que comprender en los contextos y también que estamos obligados y obligadas a cuestionar desde dónde surge el conocimiento. Creo que desde la parte occidental, por llamarlo de alguna manera, damos por hecho que el conocimiento generado desde la ciencia es el conocimiento, ¿no? Y que vale más que otros conocimientos. Y creo que eso ha sido importante en este tema de imponer prácticas dentro de las comunidades. Necesitamos empezar a escuchar las narrativas de las comunidades, los significados que le dan a la vida en las comunidades, incluso los significados y cómo explican ellos eso que nosotras y nosotros llamamos desde la ciudad enfermedad mental, ¿no? Porque muchas veces estos síntomas, o lo que nombramos como síntomas nosotros, pueden ser oportunidades dentro de las comunidades y encuentran una función dentro de la comunidad. Entonces creo que es importante empezar a poner atención en los significados que le dan a esto que nosotros llamamos síntomas, ¿no? Esa es una parte, darnos tiempo de reconocer las narrativas, las comprensiones, las explicaciones que se dan a los hechos, ¿no? a lo que las personas van presentando como síntomas. Entonces, creo que una parte es llegar al encuentro desde la humildad y desde la apertura de que hay diferentes tipos de narrativas, diferentes tipos de significados a un mismo hecho, y desde ahí creo que podemos ser mucho más respetuosas en nuestros acompañamientos, porque no estamos imponiendo una mirada, estamos sumando a la mirada. Y creo que mucho del acompañamiento en salud mental tiene que ver con esto, incluso en los procesos terapéuticos, ¿no? Lo que hacemos es diversificar la mirada, ¿no? Y desde ahí creo que ese es un principio importante. Y entender también que los modos que yo he aprendido
no son los mejores modos necesariamente ni los únicos, ¿no? Yo siempre pienso que hay que sacar la práctica de la acción de promoción de salud mental a las calles, ¿no? Hay que ir a las calles, hay que salir de los consultorios, de las instituciones, empezar a ver cómo se promueve la salud mental desde la calle, ser activista, defender un territorio, buscar justicia, son acciones terapéuticas también, ¿no? No solo el consultorio, no solo el diálogo dentro de una institución es terapéutico. Entonces hay que ampliar la mirada también y ver que en ese contexto, ¿qué es lo terapéutico? En ese sentido, Sol, entonces para ir finalizando, un riesgo que se corre, ¿no?, es tratar de imponer una mirada colonial sobre aquellos aspectos de la salud, ¿no?, incluyendo la salud mental y lo que se conoce como trastornos mentales, ¿no? Pero también hay formas de las que nos has dicho, que es recuperar la diversidad, recuperar las narrativas, tener humildad, apertura para estas intervenciones y estos acompañamientos. Desde este punto, ¿cómo podríamos poner en términos sencillos cuáles serían los puntos básicos que habría que seguir para que estos acompañamientos den cuenta de la salud desde un punto de vista colectivo? Creo que el principal es promover la participación de la propia comunidad en la definición de las estrategias de acompañamiento. No podemos llegar en esta postura de especialistas y simplemente decir, bueno, yo sé cómo es y esto es lo correcto. Creo que uno de los pasos fundamentales es incluir a la comunidad en esta toma de decisiones, dejar de infantilizar a las comunidades, porque se tiende a hacer eso mucho, y darles agencia, ¿no?, en la posibilidad de decidir cómo quieren ser atendidas, cómo quieren ser atendidos. Eso me parece fundamental. Otro tema que me parece fundamental es reconocer los saberes locales y ayudar y acompañar en la sistematización de estos saberes, ¿no?, que no se pierdan por un lado, pero que además adquieran cierta rigurosidad, ¿no?, que permita hacer uso de este conocimiento local también, ¿no? Dejar de cuestionar si es válido o no es válido, más bien preguntarnos cómo funciona esto para esta comunidad, por qué sí funciona, e incluso abrir la mirada y decir, a lo mejor también me funciona a mí. Me gustaría hablar, por ejemplo, ahora con el COVID y todo lo que ha pasado con el COVID, un tema que hemos perdido ha sido el tema de los ritos, ¿no? Los rituales se han perdido, no hemos tenido oportunidad de procesar mucho de lo que ha pasado con la pandemia y hay que pensar que las comunidades indígenas durante mucho tiempo se les ha arrebatado esta posibilidad, ¿no? Cuando tú le quitas el territorio a una comunidad, le estás quitando muchas de las posibilidades de practicar sus rituales, ¿no? Y eso hiere profundamente. Es un ejemplo nada más, ¿no? O sea, hay una gran sabiduría que hemos olvidado también y que hoy con esta pandemia hemos recordado, ¿no? Y recordamos y comprobamos que son fundamentales, ¿no? Entonces hay una gran posibilidad de hacer un intercambio de saberes, ¿no?, y de sumar saberes, en lugar de estar juzgando y señalando cuál es el válido y cuál no. Entonces, eso, la participación, el reconocimiento de estos saberes y la suma de saberes, ¿no? Bueno, también la apertura a la resignificación. A veces lo que yo creo que es enfermedad no es enfermedad, ¿no? Para algunos contextos no lo es, e incluso puede ayudar a que las personas reencuentren su lugar dentro de la comunidad y puedan fortalecer sus lazos comunitarios. Creo que uno de los grandes objetivos del acompañamiento en salud mental no es curar a la persona, ¿no? Es más bien fortalecer los lazos comunitarios y como cuestionar la calidad de estos lazos
erradicando temas como violencia, discriminación y opresión, ¿no? Entonces, creo que con esto podríamos cerrar, Sol, exactamente. Tenemos un camino por delante para resignificar aquellos sufrimientos, pero también para las comunidades indígenas poder resignificar la resistencia que han tenido durante todos estos años ante las distintas opresiones que hoy nos has dicho. Muchas gracias por el programa de hoy y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Los esperamos el siguiente jueves y por favor no dejen de seguirnos en las redes sociales de salud mental del Gobierno Federal. Muchas gracias. Hasta pronto.